Hola, para darle seguimiento a la serie de vídeos orientadores sobre necropsia y recolección de muestras en cerdos, Farmabase, comprometida con la salud animal, invitó a un patólogo especialista en sanidad porcina para presentarles a ustedes, veterinarios, cierto contenido técnico y especializado de forma práctica para poder ser más asertivos en el diagnóstico de enfermedades porcinas y en la toma de decisiones para controlar problemas sanitarios. En el video de hoy, el Dr. Marcos Morés de Embrapa Porcinos y Aves compartirá con nosotros cómo se deben evaluar y recoger las muestras del sistema gastrointestinal. Además, si aún no viste los videos anteriores, ingresa aquí a nuestra serie de clases virtuales. Dr. Marcos, le paso la palabra. Hoy vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de las enfermedades entéricas de los cerdos. En la fase de lactancia, cuando dichos cuadros clínicos son más frecuentes, las características clínicas, las lesiones macroscópicas son similares entre los diferentes agentes causantes, lo que torna bastante difícil el diagnóstico clínico y de necropsia. En las fases iniciales de crecimiento y engorde existen algunas características en las heces y otros signos clínicos y de necropsia que pueden auxiliar en el diagnóstico diferencial. Pero a pesar de ello, es necesario recurrir al diagnóstico laboratorial en muchas situaciones. El intestino es el primer tejido que sufre las consecuencias de la autólisis post-mortem, debido a la presencia abundante de microbiota. Por eso es muy importante recoger los tejidos inmediatamente después de la muerte de los animales, principalmente para análisis histopatológico. Por tal motivo, siempre que estemos analizando un cuadro entérico y optamos por tomar muestras, nos debemos enfocar inicialmente en el análisis y recolección del intestino, dejando la evaluación de los demás tejidos para después. Para realizar un análisis correcto de las alteraciones causadas por las diferentes enfermedades, es importante conocer muy bien el aspecto normal del intestino, como la coloración de la serosa y la mucosa, la consistencia del contenido de los diferentes segmentos del intestino y el espesor normal de la pared. También es importante saber ubicar los diferentes segmentos del intestino, porque los diferentes agentes causan sus lesiones en diferentes lugares. Para facilitar eso, se sugiere identificar el ciego, la parte más voluminosa en el fondo del saco que compone el intestino grueso. Habiendo ubicado el ciego, se identifica la válvula iliocecal, que es el pasaje del intestino delgado al intestino grueso. Partiendo del ciego, volviendo hacia el intestino delgado, los primeros 80 centímetros aproximadamente corresponden al ilion, donde podemos observar fácilmente las placas de Peyer, tejido importante en la inmunidad. Antes del ilion tenemos el yeyuno, la parte más larga del intestino, con aproximadamente 12 metros. Antes del yeyuno, en los primeros 80 centímetros del intestino delgado a partir del estómago, tenemos el duodeno, que está vinculado al páncreas. Como parte del intestino grueso, luego del ciego, tenemos el colon espiral, que conduce las heces hacia el recto. La coloración de la mucosa y de la serosa es clara en animales sacrificados y sangrados. En animales con muerte natural y no sangrados se vuelve más rojiza. En la válvula iliocecal es común observar el material necrótico adherido, principalmente en los animales de crecimiento y engorde. También es importante observar los ganglios linfáticos mesentéricos, pues puede ofrecer evidencias de la reacción inflamatoria en el intestino. Respecto a la consistencia del contenido intestinal, en el intestino delgado el contenido es acuoso en el duodeno y al inicio del yeyuno, volviéndose más denso a medida que avanzamos hacia el ilion. En el ciego la consistencia es de blanda a pastosa. En el colon es más pastosa. En el recto ya tiene la consistencia normal de las heces. El intestino grueso se observa frecuentemente en animales normales, pequeños nódulos de 1 a 2 milímetros en la serosa, que son agregados linfoides, no son lesiones. En lechones lactantes en Brasil se han observado cuadros de enteritis causados principalmente por rotavirus, Escherichia coli, Clostridium perfringens tipo A, Clostridium difficile y Cystoisospora suis, siendo que solamente el Clostridium difficile afecta el intestino grueso y los demás causan lesiones en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno y en el ilion. Los cuadros de colibacilosis son más frecuentes en los primeros días de vida de los lechones. Se caracteriza por diarrea muy líquida, deshidratación rápida y mortalidad alta. Muchas veces se encuentra los lechones muertos sin siquiera presentar la diarrea. En la necropsia
el intestino está lleno de contenido acuoso, levemente amarillento, pero no se observan muchas alteraciones en las asas intestinales ni en la mucosa. Los cuadros infecciosos por rotavirus pueden presentarse a partir del segundo o tercer día de vida, pero son más recurrentes a partir de la segunda semana. Se observa diarrea de acuosa, cremosa, vómitos ocasionales y mala absorción en los lechones afectados. En la necropsia, la principal característica de los casos de rotavirosis, que se observa más fácilmente en los cuadros más severos, es la reducción del espesor de la pared de las asas intestinales, del yeyuno y del ilion. Debido a la atrofia vellositaria, la pared se vuelve muy delgada, muchas veces incluso transparente, y también se pueden observar restos de leche coagulada en el intestino. La enteritis por coccidiosis, debido a la infección por Cystoisospora suis, afecta a lechones a partir del quinto día de vida, siendo más común a partir del séptimo día. La consistencia de las heces varía de cremosa a pastosa. Normalmente no se da la mortalidad, solo el debilitamiento de los lechones afectados. Las lesiones están presentes en el yeyuno e ilion, pero es difícil identificarlas macroscópicamente. En pocos casos más graves se observa la mucosa espesa con formación de membrana fibrino-necrótica. La enteritis por Clostridium perfringens tipo A afecta a lechones en la primera semana de vida principalmente o más frecuentemente en los primeros 2 a 3 días, provocando diarrea de cremosa pastosa. No hay lesiones macroscópicas específicas, pero es posible observar leve congestión en la mucosa del yeyuno y del ilion. La infección por Clostridium difficile afecta a los lechones en la primera semana de vida, principalmente ocasionando diarrea de acuosa pastosa, deshidratación, aumento del volumen abdominal. Con menos frecuencia puede provocar edema escrotal, dificultad respiratoria y muerte súbita. Las lesiones ocurren en el intestino grueso, predominantemente en el colon, como edema acentuado de mesocolon, lesiones necróticas o lesiones gaseosas en la mucosa, y en algunos casos también se puede dar ascitis. Los cuadros de coccidiosis y rotaviriosis, a pesar de ser más raros, pueden afectar también a los lechones en la fase inicial con cuadros semejantes a los de la fase de lactancia. En la fase inicial, la causa más frecuente de enteritis es colibacilosis. Pueden darse cuadros muy agudos con mortalidad alta y muchas veces muerte súbita de algunos lechones sin presentación de diarrea o diarrea profusa, muy acuosa. En esos cuadros más agudos, la necropsia se observa que la carcasa está muy deshidratada, el estómago lleno de ración, acentuada congestión de las asas intestinales del yeyuno y del ilion, que están repletas de contenido acuoso de color claro o levemente sanguinolento. En casos menos graves hay diarrea amarillenta transitoria, de acuosa a cremosa con disminución de la ganancia diaria de peso y baja mortalidad. En esos casos, las lesiones en el intestino son más discretas, pudiendo detectar congestión leve en las asas intestinales. Los cuadros de colibacilosis pueden presentarse en lechones de hasta 90 días de edad. Otra patología, salmonelosis entérica, generalmente causada por Salmonella typhimurium, afecta principalmente a los animales en la fase inicial de crecimiento y engorde. Los cuadros presentan diarrea, que varía de acuosa a cremosa con olor fuerte. En los casos más graves, los animales se deshidratan rápidamente. Las heces pueden contener fragmentos de tejido necrótico y raramente contienen sangre. Las lesiones de necropsia suceden principalmente en el intestino grueso, pero también pueden afectar el ilion. Las principales lesiones son colitis y tiflitis catarral o necrótica, con congestión y engrosamiento de la mucosa, observándose un aumento del diámetro del colon. En los casos más graves es posible observar focos de necrosis en la mucosa que evolucionan a úlceras con forma de botón cuando son crónicos. En los cuadros de salmonelosis septicémica por Salmonella cholera suis, en la fase más avanzada de la enfermedad, pueden presentarse diarrea y lesiones severas de necrosis en la mucosa del colon y del ciego, además de las lesiones y septicemia en hígado, pulmón y vaso principalmente. La enteropatía proliferativa puede afectar a los animales desde la fase inicial hasta la edad de faena, o incluso los animales de reposición. Los cuadros pueden ser agudos en forma de enteritis hemorrágica o crónicos con diarrea de cremosa a pastosa que puede ser transitoria y puede contener ración sin digerir. Las lesiones ocurren predominantemente en el ilion, pero pueden afectar también al yeyuno, ciego y colon, siendo que aparecen como el engrosamiento de la mucosa intestinal, en los pliegues de la mucosa
y en su forma crónica principalmente debido a una acentuada hiperplasia de enterócitos. Las serosas de las áreas afectadas pueden adquirir un aspecto cerebroide, una forma hemorrágica, en el engrosamiento no es tan evidente, en especial en los casos más agudos, en que se observa sangre y coágulos de sangre en el lumen del ilion y en el intestino grueso. Cuando la hemorragia es más leve, se observa el engrosamiento de la mucosa y contenido intestinal cremoso con sangre. En casos más graves, es posible observar áreas de necrosis con formación de membrana fibrino-necrótica en el ilion. Otra enfermedad que provoca enteritis hemorrágica o diarrea de sangre es la disentería porcina causada por Brachyspira iodosinteria. Este agente infecta y causa sus lesiones solo en el intestino grueso, principalmente en animales de crecimiento y de engorde. Los cuadros clínicos comienzan con diarrea cremosa amarillenta, con presencia de moco en las heces y evolucionan hasta una diarrea de sangre con moco. La presencia de moco en las heces es la característica principal. En la necropsia se observa el contenido del intestino grueso, siendo más blando, con sangre y moco, que se adhiere a la mucosa. La mucosa está inflamada y espesa, pudiendo estar enrojecida. Es común detectar enteritis necrótica sanguinolenta en el colon y en la serosa. En casos graves se observa edema en forma gelatinosa. Otro inconveniente importante en el sistema digestivo es la úlcera gástrica, cuyas causas son múltiples. Es más recurrente en animales de crecimiento y de engorde y es una de las principales causas de muerte súbita en los reproductores. Las lesiones se ubican en la región aglandular del estómago, el cuadrilátero esofágico. Como referencia, al abrir el estómago en la curvatura mayor, se identifica el cuadrilátero. Las lesiones comienzan con el engrosamiento de la mucosa, llamado paraqueratosis, pudiendo evolucionar a una ulceración que puede ser localizada o difusa en forma de cráter. En lesiones graves, es posible observar sangre en el interior del estómago e incluso en el intestino. Como la mayor parte de los agentes en las granjas es enzótico, por lo que además de investigar e identificar a los agentes mediante métodos microbiológicos o moleculares, también se requiere evaluar la presencia de lesiones mediante histopatología para evaluar un cuadro entérico de forma completa con un diagnóstico diferencial para todos esos agentes más recurrentes. Se recomienda recoger 4 fragmentos del intestino delgado para análisis histopatológico, debiendo ser 2 del yeyuno y 2 del ilion, además de 2 fragmentos del intestino grueso, debiendo ser 1 del ciego y 1 del colon. Esos fragmentos deben ser de aproximadamente 2 centímetros de largo. Para investigaciones microbiológicas, 2 fragmentos de intestino delgado, del yeyuno y del ilion, y además 1 del colon, con aproximadamente 10 centímetros, atados en los extremos. Los puntos de toma de muestras deben estar orientados a los lugares en que haya lesiones macroscópicas, en caso de que sean visibles. Si no son visibles, la toma de muestras debe ser aleatoria. En caso de observar alteraciones macroscópicas en otros tejidos, incluir fragmentos de dichos tejidos en formol para histopatología. En el próximo video abordaremos las enfermedades del sistema nervioso de los cerdos.